y en cierto modo restituir la deuda a quienes han sido autores extraordinariamente populares, y como es el caso de Mallorquí, extraordinariamente interesantes, porque es un escritor con mayúsculas, la labor que hicieron en momentos realmente muy difíciles. Es curioso cómo en otros campos, como puede ser la música popular, el pop, se hermana perfectamente con la música folk o con la música sinfónica. Parecería que eso no es así en el campo de la literatura, en la que se diría que la popularidad suele estar normalmente reñida u opuesta a la calidad y a la categoría. Pues no es así en el caso de José Mallorquí, ni en ninguna de las maravillosas obras que él fue capaz de escribir en tiempos, repito, especialmente difíciles. Eso es lo que sustancialmente quiere recoger la exposición que hoy inauguramos, junto con el desvelamiento de un eslabón fundamental para poder explicar ese objetivo que les decía he encontrado en el boceto de Casa del Lector, cómo España se ha hecho una sociedad lectora, popular y masivamente lectora. Antifaz es además una palabra cargada de sentido y que se hermana perfectamente con el objetivo fundamental de esta exposición. Porque antifaz es pues, lo que los griegos llamaban prosopon, la máscara que los actores se colocaban en la cara, no solo para apoyar la gesticulación, sino muy importante, para apoyar la emisión de la voz, la emisión de la palabra. Por eso cuando ese término pasa al latín, al lacio, la máscara que permite proyectar la voz se transforma en personare o persona. Para resonar hace falta la máscara y de esa máscara nace persona y nace personalidad. Eso también es sustancialmente esta expresión. Ser capaces de descubrir detrás de un fenómeno literario y editorial extraordinario como fue la saga de El Coyote, en primer lugar la vibración humana de su creador, un ser excepcional del que además tenemos hoy el orgullo y la satisfacción que nos acompañe uno de sus hijos, otro de los grandes novelistas contemporáneos, César, al que le agradezco infinito no solo su presencia, sino todo lo que él ha hecho para que esta exposición haya sido posible. Sin él, sin su generosa contribución, sin el préstamo de tantos y tantos documentos, simplemente nuestro sueño jamás se hubiera culminado en una realidad. Les decía, descubrir el pálpito vital de José Mallorquí, descubrir también la situación de una sociedad como la española de la posguerra, donde el elemento de la evasión era tan importante como el comer, el soñar, el poder dejar la mente en escenarios amplios y libres, movidos por determinados estímulos éticos que representa especialmente ese César Echagüe, al que todos recordaremos y que siempre será para nosotros fundamentalmente El Coyote. Y finalmente, la apelación a la lectura como el elemento que da verdadero sentido a la vida de cada uno de nosotros. Somos lo que somos en la medida en que somos sustancialmente lectores. Gracias a ser lectores entendimos los signos de la naturaleza, entendimos las emisiones de los sonidos, entendimos los sentimientos o entendimos los recuerdos. Hasta que hubo un día mágico, hace unos 7000 años, en que apareció uno de los más prodigiosos inventos de la humanidad, la palabra escrita. Y en ese momento la lectura multiplicó su potencia y su semántica prácticamente hacia el infinito. Eso es lo que, insisto, también recoge esta exposición, que se alberga precisamente por esa razón en Casa del Lector, donde gracias a otra de las personas que hoy nos acompañan, don Fernando Eguidazu, tenemos albergada la más importante colección que exista en el mundo sobre literatura popular. En un gesto de generosidad que nunca dejaré de agradecerle lo suficiente y en un tesoro que yo espero y deseo permanezca en esta casa
y sea activo durante muchos años. Así que nada más, felicitar a los comisarios de la exposición, a Oyer, a Elena, a José Luis. No saben lo que han trabajado, y dos, no saben lo que han disfrutado. Decirles que la exposición es magnífica, que estoy seguro que va a tener una receptividad extraordinaria entre todos los que la visiten, y que este es el comienzo de otros tantos eslabones para seguir escribiendo esa historia cierta, real y viva de la lectura en nuestro país. Muchas gracias y paso la palabra a quien Elena Viña. José Luis, gracias, mi amor. Buenas tardes. Lo primero que contamos para la exposición fue todo el material documental que Mallorquí había dejado tras su muerte. Mallorquí, que era un hombre que guardaba todo, por suerte, los que nos dedicamos a ser ratones de biblioteca, nos encanta el manejar folios y manuscritos y escritos antiguos, pues disfrutamos muchísimo cuando encontramos que esa persona ha guardado facturas y tarjetas y cartas, ese innumerable número de cartas con sus copias escritas a máquina, con su copia de papel carbón, como se hacía antiguamente, etcétera, etcétera. Esto nos ha permitido que la exposición tenga una enorme riqueza documental, porque hay aspectos que eran muy desconocidos. Los estudiosos principales de la obra de Mallorquí hablan de sus novelas. Las novelas, pues todos más o menos las tenemos, las podemos manejar, las conocemos, pero hay aspectos de su obra en las que estos estudiosos pasan en puntillas. La radio, porque resulta que de la radio pues la gente habla, todos hablábamos de oídas, pues sí, hay un serial que tuvo un éxito enorme, Miss Moniker, otro serial, Dos hombres buenos, qué bonito era aquello, cuánto, pero nadie tiene esas cintas donde están grabados esos seriales, nadie puede leer cómo eran esos guiones, hasta que, gracias a la familia Mallorquí, que nos ha cedido amablemente, y nunca se lo podremos agradecer suficiente, todo este material, hemos descubierto que en ese innumerable número de cajas están los guiones, están las cartas, están las tarjetas, están las fotografías, están las películas en 8 milímetros que hacía durante el verano, están los innumerables álbumes de fotos. Era un fotógrafo compulsivo, muchas gracias por serlo, porque nos permite documentar ahora aspectos del Madrid de los años 50, cuando él llegó, de la Barcelona de los años 40, cuando vivía ahí todavía. Mucho de ese material ha enriquecido considerablemente la exposición, ahora lo veréis todos y os daréis cuenta, los álbumes hemos puesto bastantes, abiertos en distintas páginas, para que os deis cuenta de ese carácter de documentalista que tenía él. Todo lo conservaba, todo lo guardaba, todo lo documentaba, porque además eso en cierta medida le servía para a la hora de escribir sus novelas. Por ejemplo, se observa que entre las cartas hay innumerables dirigidas a pueblecitos del oeste americano, al alcalde o al encargado de cultura, de turismo, pidiéndole un folleto de ese recinto histórico que se conserva en ese pueblecito, donde por lo visto una noche pues Bill el niño durmió y lo conservan en esa casita, como en paño, claro está, porque no tiene demasiada historia, la ropa que tiene no se va, y entonces ahí fue recopilando toda esta documentación, porque una cosa de la que se enorgullecía, y es una de las cosas que luego, claro, ha hecho que sus novelas tengan la importancia y la calidad que no tienen los demás escritores de novela popular, es la documentación. Cuando él dice, y cabalga por un riachuelo y a su lado había un montículo lleno de... Bueno, pues eso es cierto. Se ve y se observa que no se lo ha inventado, como otros escritores lo inventaban, sino que realmente está documentado por la cantidad de esos folletos, de esos libros que le encargaba a Estados Unidos, libros en los años 40, en inglés, sobre las batallas de la Guerra Civil Americana, sobre los personajes del oeste, sobre las armas, de las que luego él describía con una cierta seguridad, como era, no era, sacó el Colt 45 y abatió a tiros a su oponente, no. Él dice, el Colt 45, modelo no sé cuánto, que tenía el percutor aquí, tal y cual. Bueno, pues son detalles que hacen que esas novelas tengan un valor que las demás no lo tienen por este aporte, por esta documentación que tenía.
Por lo tanto, no me extiendo más, simplemente recalcar que ahora cuando veáis la exposición os fijéis la cantidad de material documental que tiene, material de primera mano, inédito, desconocido totalmente, y que por primera vez se va a dar a conocer para que todos disfrutemos de él, lo veamos, y para que posibles investigadores, estudiosos del personaje, del coyote, del autor mallorquí, puedan acudir a esas cintas magnetofónicas, donde con ese magnetofón que está ahí en una de las vitrinas, él grababa los seriales de la radio. Uno va a Radio Madrid, a la cadena SER, y dice: quiero investigar sobre José Mallorquí. No hay nada, no hay una sola cinta grabada, no se conserva un solo guión. Por suerte, él lo guardaba y están casi todos los guiones, casi muchas de las cintas. Esto ha permitido, por ejemplo, que ese capítulo de la radio que los estudiosos pasaban en puntillas porque apenas podían decir nada de él, se ha podido documentar, y en un libro que aparecerá en los próximos días acompañando a la exposición, acompañando a un ciclo de conferencias y acompañando a un ciclo de proyecciones cinematográficas, en ese libro se podrá reseñar pues prácticamente toda la producción radiofónica que era hasta ahora desconocido, gracias al buen hacer de don José Mallorquí. Muchas gracias. Bueno, pues cuando recibimos el encargo de preparar esta exposición, nos dimos cuenta de que tenemos la posibilidad de, bueno, evidentemente el protagonista era José Mallorquí, pero se nos abría la posibilidad de hacer dos niveles, digamos, dos niveles de lectura. Por una parte, era el homenaje a que realmente está considerado el mejor escritor de literatura popular española en el 20, que es José Mallorquí, pero por otra parte se nos abría la posibilidad de contextualizar la España en la que él nació y explicar el fenómeno empresarial también que hay detrás de la literatura popular, explicar el surgimiento de los nuevos modelos editoriales a finales del siglo XIX. Antiguamente lo que hoy conocemos como editoriales eran realmente imprentas vinculadas con librerías. Entonces es cierto que en las últimas décadas del siglo XIX, cuando ya empieza a haber una potente, digamos, masa de personas alfabetizadas, las editoriales, las pequeñas editoriales, las pequeñas imprentas empiezan a ver un posible negocio en la creación de... empiezan a haber un posible... vale. Las imprentas empiezan a encontrar un negocio, ven esa posibilidad porque entienden que hay un colectivo social que demanda lectura, ¿no? Que demanda entretenimiento. Y bueno, pues realmente esa es la España en la que nace Mallorquí, unas décadas después. Mallorquí nace en el año 1913, todo este fenómeno comienza a finales del siglo XIX, y justo en esos años, y especialmente en Barcelona, luego también en Madrid, pero fundamentalmente en Barcelona, la industria editorial es muy, muy, muy fuerte y muy poderosa, y además consiguen realmente sacar adelante una serie de colecciones que son el germen de la literatura popular, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía que hacer la vinculación de lo que es el fenómeno editorial con el personaje, con José Mallorquí, que es fruto de ese fenómeno, es decir, de los autores que escribían para colecciones, que estaban tan alejados lo comentábamos además esta mañana con la prensa, tan alejados del ideal romántico del escritor que se encierra a escribir por ocio y, bueno, no tiene necesidades perentorias que cubrir. Mallorquí no le ocurría eso. Mallorquí era un escritor, pues como los escritores de novela popular del momento, personas que se ganaban la vida de esa manera, que tenían que escribir, nos contaba su hijo, cerca de 200 páginas mensuales para entregar a imprenta, y bueno, y que ser capaz de alcanzar la calidad que consiguió con El Coyote a un ritmo de trabajo tan brutal, tiene un mérito impresionante. Entonces, bueno, la exposición realmente narra las dos cosas. Por un lado, empezamos con el fenómeno editorial de la novela popular, continuamos hablando del universo creativo de José Mallorquí, dedicamos uno de los puentes también a lo que es el imaginario del oeste y todo el acopio de documentación que hizo, del que os ha hablado José Luis. Y bueno, ya hay otro puente más en el que hablamos de la figura de los enmascarados, y pues, cómo era
nos parecía curioso vincularlo con otros héroes, digamos, de la literatura pulp, siendo el pulp uno de los géneros que, bueno, no me voy a extender ahora en esto, pero uno de los géneros que tanto interesó y que realmente cultivó José Mallorquí. Así que, bueno, cedo la palabra a mi compañero Oyer, que es el que ha realizado el diseño. Muy brevemente, también como comisario y como diseñador del espacio expositivo, las claves para nosotros de esta exposición es, uno, que sea una exposición paseable, que sea una exposición donde vayas descubriendo conforme te vas adentrando. En ese sentido, nuestro objetivo es que a través de toda una gráfica, que son las portadas, las cubiertas, todas estas cosas que son fascinantes desde el punto de vista gráfico, comprendamos también cómo era esa España de esos años. Nuestro anhelo es que a través de la visión de todos estos elementos estemos leyendo esa España y leyendo cómo eran las condiciones de trabajo para un escritor, para un padre, Ese es el punto 1. El punto 2 tiene que ver también, y tiene que ver con el propio nombre de la exposición, Antifaz, como decía Antonio, aparte de que nos encante, etimológicamente, en cierta manera lo que para nosotros, al adentrarnos en este documentalista salvaje que se ha convertido Mallorquí, que ya veréis que efectivamente documenta absolutamente todo, lo que hemos descubierto es que, en cierta manera, era una vida tan dura y una España tan difícil que la ficción era la única realidad posible. Y ahí es donde, cuando Mallorquí se ponía estas gafas, que veréis que son tremendamente parecidas al propio Antifaz del Coyote, y aquí al final tenéis una instalación donde se ve muy claramente, se ponía estas gafas que eran su antifaz para comprender y compartir una realidad que era la que él veía. Y punto 3, desde luego, hablando de lectura y hablando de aprender a leer de diferentes maneras, hemos llevado a cabo este experimento. Creemos que es la primera vez que se hace en España una exposición cuyo contenido está adaptado a la lectura fácil. Entonces ha sido una cosa interesantísima, que estamos todos aprendiendo muchísimo sobre la lectura fácil, y ahora Esther os comentará lo que es lectura fácil, y que desde luego esperamos que cunda el ejemplo, y que dentro de poco muchas más exposiciones adapten por lo menos parte de sus contenidos. Y aquí los contenidos que están adaptados a lectura fácil los veréis que tienen un pictograma de un tipo así como guay, como esto mola, y realmente está guay y mola, como un libro, efectivamente. Pues Esther de la cooperativa Altavoz, que es una de las personas que ha validado los textos en lectura fácil, nos cuenta su trabajo. Buenas tardes, me llamo Esther Muñoz, soy de cooperativa Altavoz. Pues ¿qué soy yo? Adaptar texto a lectura fácil para toda la persona del mundo que no sabe leer, pues para que lo tenga esa persona, lo ponemos una palabra más corta para que lo entendáis. Y estoy satisfecha de hacer este trabajo y nada, y esa es la lectura fácil. Y lo que ha dicho mi compañero Oyer es la lectura fácil, es ese dibujo como que está satisfecho, como que estamos dando a la persona mayor que no sabe leer a otro país, pues para que esa persona sepa lo que quiere decir. Este texto pues lo hemos puesto a lectura fácil. ¿Alguna pregunta que me queréis hacer? De lectura fácil, claro. Hola a todos, soy César Mallorquí, el último hijo superviviente de José Mallorquí. Estoy aquí, me alegro mucho de ser el superviviente. También están aquí dos de la tercera generación,
Leonor, nieta de José Mallorquí, y un hijo mío, que no le veo, eso que es muy alto, está ahí, Óscar Mallorquí, nieto también de José Mallorquí. Ninguno de los dos llegó a conocer a mi padre, pero bueno, ahí está la semilla de José Mallorquí desperdigada por el mundo. Debo reconocer que este es para mí uno de los días más felices de mi vida. Esta exposición es un sueño hecho realidad. Aquí todo el mundo da las gracias, cuando me toca hablar, la gente me da las gracias a mí, nos da las gracias a los familiares de José Mallorquí, y es una injusticia, y nosotros no tenemos que dar las gracias por nada. Ellos no tienen que darnos las gracias, nosotros tenemos que darles las gracias. Yo tengo que daros las gracias a todos vosotros. Tengo que dar las gracias a Antonio Basanta, sin cuyo interés, impulso, esta exposición no se hubiese celebrado. Quiero darle las gracias a Elena, que está aquí detrás, que ha trabajado, ha currado como una loca. Yo estaba en casa y me mandaba SMS preguntándome cosas, pero todo eso a las 12 de la noche. O sea que pobrecita. Quiero darle las gracias a Oyer, que ha hecho un trabajo fantástico eligiendo toda la grafía y la disposición y el concepto mismo de la exposición. A él le corresponde ese nombre tan bonito que se le ha puesto, Antifaz. Y darle las gracias a José Luis, que ha hecho un trabajo impresionante. Es una experta, además, de la obra de mi padre que mi padre. Es textual. Entonces, es las gracias a ellos, yo se la doy con todo mi corazón. Es algo justo, es algo estupendo que quizás se ha retrasado mucho tiempo, pero bueno, aquí está. Lo que sí debo reconocer, estaba pensando yo ahora y me he acordado de algo, y hay algo en lo que sí me deben dar las gracias. Porque mi padre, como han dicho todos, lo guardaba todo. Como digo, todo, absolutamente todo. No tiraba nada. Pero una cosa es guardar y otra cosa es archivar. Él no archivaba todo. Entonces, todo el archivo, el enorme, desmesurado archivo de José Mallorquí estaba en nuestra casa, en la casa familiar, en la casa tenía en la calle Españoleto, 23 de Madrid, en un trastero situado en el 5º piso. Cuando me cambié de casa, yo fui el último a vivir en esa casa, hubo que abrir ese trastero, identificar todo el contenido, meterlo en cajas y bajarlo. Y todo eso lo hice yo. Reconozco que ese es el momento en que el archivo más peligró, porque pensaba, cada poco rato pensaban que prenderle fuego no era una mala idea después de todo, porque les juro que el papel pesa muchísimo y además que tiene una cantidad de polvo, todavía conservo polvo de aquello y fue hace 20 años. He visto la exposición y me parece una maravilla no solo porque sea dedicada a mi padre, claro, una maravilla emocional para mí, pero todo esto me recuerda una cosa, me recuerda cuando al despacho de mi padre, en la calle Españoleto 23, era un despacho muy grande, alargado, muy grande, debía tener unos 50 metros cuadrados aproximadamente de superficie, y para mí era el lugar más maravilloso del mundo, por todo lo que había ahí dentro. Lo conservaba todo y ahí podías entrar, veías ilustraciones normalmente de Norteamérica y Latinoamérica, tenía todo el National Geographic, un montón de ejemplares National Geographic encuadernados, tenía armas de fuego, coleccionaba pistolas, revólveres, y las tenía en un cajón. Yo me colaba de pequeño y cogía una Luger, empezaba a juguetear con la Luger. Mi padre era muy insensato, eso es cierto, dejar que su hijo pequeño, por lo menos estaban descargadas, eso sí. Y también tenía algo que un buen amigo, Tito López, que está aquí, recordará. Estamos hablando de los años 60 y mi padre estaba suscrito a Playboy y ahí tenía todos los Playboys. Entonces en el despacho de mi padre yo encontraba exotismo, violencia, sexo, encontraba de todo. Era un lugar fantástico. Y un poco, al ver esta exposición, me ha recordado al despacho de mi padre. Creo que verla es trasladarse a otro mundo. Y yo lo que les recomiendo a todos es que la vean, pero la vean despacio. Porque no es una exposición para echarle un vistazo, es una exposición para ver cada una de las piezas que hay. Hay cosas curiosísimas, de verdad, que parecen provenir de otro mundo y de otro siglo, porque es que provienen de otro siglo, claro.
Espero que les guste tanto como me ha gustado a mí. De nuevo doy gracias a todos los implicados por el trabajo que han hecho. Gracias. A disfrutar de la exposición. Gracias por su